Hola, vamos a hablar sobre tablas y gráficas. Vamos primero a ver la representación tabular, quiere decir representación en tabla de una función. Recordemos que nosotros tenemos un dominio conformado por valores de X y un ámbito conformado por valores de Y. Sabemos que cada elemento del dominio le corresponde un valor del ámbito. En una tabla, el dominio siempre está en la parte superior de la tabla, es decir, los valores para X, y los valores para la función o para Y se encuentran en la parte inferior de la tabla. Y cada uno de los valores del dominio se colocan arriba y cada uno de los valores del ámbito o del codominio se colocan en la parte inferior. Si podemos ver, se crea una relación de 1 a 1. 0 va con 1, 1 va con 4, 2 va con 7 y 3 va con 10. Lo mismo sucede en la tabla si vemos de arriba hacia abajo. 0 va con 1, 1 va con 4, 2 va con 7 y 3 va con 10. Recordemos que existían ciertos casos en los cuales no correspondía una función, que eran aquellos valores o aquellos casos en los cuales íbamos a tener dos imágenes para una misma preimagen. En la tabla es muy fácil de reconocer porque, por ejemplo, observa bien que los valores para X serían 0, 2, el 2 se repite y el 3. Y tendremos 1, 4, 7 y 10. Lo que no puede sucedernos, nos damos cuenta que una tabla no corresponde a una función porque repite valores en la fila de las X. Al repetir valores, entonces sabemos que no es una función. La representación gráfica de una función se da en el plano cartesiano. Y recordemos que en el plano se tienen las variables X y Y, representadas como coordenadas en los puntos de la forma X, Y. Por lo tanto, una función representada en forma gráfica asigna valores del dominio, o sea de X, para valores del ámbito Y. Veamos lo siguiente, tenemos una tabla y sabemos que para cada X le corresponde un valor del ámbito. Tenemos entonces que el valor de X va a ser el primero en la coordenada y el valor de Y va a ser el segundo de la coordenada. En este caso, por ejemplo, 0,1 sería entonces una coordenada donde 0 está en X y 1 en Y. Veámoslo gráficamente. Tenemos que X es el eje horizontal y Y el eje vertical. Los valores para X o los del dominio se ponen en la línea horizontal y los valores para Y en la línea vertical. Si tenemos la coordenada 0,1, entonces sería 0 en X y 1 en Y. Si tenemos la coordenada 1,4, buscamos el 1 en el X, el 4 en el Y y ahora tenemos esta coordenada 1,4. Si buscamos el 2 y lo relacionamos con el 7, tendremos la coordenada 2,7. Y lo mismo con el 3 al relacionarlo con el 10 en el eje Y. Tendremos 3,10. X3 y Y vale 10. Si unimos todos esos puntos en una línea continua, tendremos nuestra función, que sería en este caso una función lineal. Ahora, conociendo la gráfica, también podemos determinar las imágenes y las preimágenes. Por ejemplo, recordemos que el dominio son los valores de X. Esas son siempre las preimágenes. Y los del ámbito, que son los valores en Y, serán siempre las imágenes. Así si me preguntan si 3 es la preimagen de, entonces 3 corresponderá a ser la preimagen del valor que está conformado en el eje Y, o sea 10. Recordemos que X siempre será la primera, la preimagen, y Y será la segunda, que es la imagen. Veámoslo de esta manera también. F de X se puede representar como Y. Esta es una forma matemática de expresar una coordenada de una gráfica, donde el valor en X está entre paréntesis y su respuesta o su imagen estará en el valor para Y. Quiere decir que en nuestro ejemplo podemos representarlo de la siguiente manera. F de 3 es igual a 10. Si me preguntan que si 4 es la imagen de, entonces veamos gráficamente. Las imágenes están en el eje Y. Entonces 4 se relaciona con el 1.
1 sería preimagen y el 4 sería la imagen de 1. Preimagen 1, imagen 4. Y por lo tanto, observo que el 4 es la imagen. También se puede representar como f de 1 es igual a 4, donde la preimagen va primero y la imagen va después. Recordemos con el dominio. El dominio son todos los valores del eje X. En una gráfica, este se lee de izquierda a derecha y solo se tomarán los valores del eje X. En este caso, tendríamos que el dominio está conformado por los valores que van desde el 0 hasta el 3. Entonces decimos que el dominio va de 0 a 3, 0 cerrado y el 3 cerrado también, porque si observamos la gráfica, los puntos extremos están bien cerrados. Ahora, si hablamos del ámbito, el ámbito son los valores que están en el eje Y, por lo tanto se lee de abajo hacia arriba. Recordemos que en este caso va de 1 a 10. Entonces nuestro ámbito de la función va de 1 a 10, con intervalo cerrado también, ya que los extremos están cerrados. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que determine según la información de las gráficas lo que se solicita. En nuestro ejemplo tenemos dos funciones. Una es la función f y otra es la función g. Observemos, nos consultan por el dominio de la función f. F inicia en los valores en el eje X desde el 0 hasta el más infinito. Observa cómo la línea gráfica o la línea continua color amarillo inicia desde el 0 y termina hacia el más infinito, ya que no tiene X. Si vemos bien, inicia con una bolita abierta. Quiere decir que va desde 0 abierto a más infinito. Si vemos el caso de G, nuestro dominio, o sea, los valores del eje X donde inicia en 2 y termina en 7. En este extremo no hay bolita cerrada, hay bolita cerrada. Eso quiere decir que el intervalo debe de ir cerrado, de 2 a 7. En el caso del ámbito, recordemos que el ámbito se lee de abajo hacia arriba. Si vemos el ámbito de F, inicia desde el 3 y va hacia el más infinito por tener una flecha. Quiere decir que el ámbito sería 3 abierto, porque tiene bolita abierta, hacia más infinito, que también debe ir abierto, porque los infinitos siempre van abiertos. En el caso del ámbito de G, observemos que va desde el 0 en X hasta el 6. Entonces decimos que va desde 0 a 6. Recordemos que el ámbito solo se lee con los valores del eje Y. Así entonces tendremos que los dominios siempre son los valores del eje X y que el ámbito siempre son los valores del eje Y. Bien, ahora vamos a ver en unos ejemplos de imágenes y preimágenes. Si nos consultan cuáles son las preimágenes, recordemos que estas se encuentran siempre en el eje X, en el dominio. Y si nos preguntan por imágenes, estas se encuentran siempre en el eje Y. Lo que hacemos es trabajar con la coordenada. Tenemos acá la coordenada 7,6 y 2,0. Observemos como el 7 sería la preimagen del valor 6, porque el 7 va primero y el 6 va después. Veamos entonces el 6 en la función g. ¿Cuál es la preimagen del 6? La preimagen del 6 sería el 7, ya que la preimagen es 7. En la función g, ¿cuál es la imagen de 2? Veámoslo bien. El 2 está primero. Entonces, la imagen de 2 sería el 0. Veamos lo siguiente. Unión, intersección con intervalos. Veamos primero la unión. Si tenemos un conjunto con intervalos que es de menos 2 a 10 cerrado y otro conjunto con intervalo que es de 3 a 16 cerrados, si queremos ver la unión del conjunto D y el conjunto F, lo que hacemos es analizar las gráficas de ambos conjuntos. Veamos, el conjunto D va de menos 2 cerrado a 10 cerrado. El conjunto F va de 3, que quedaría como en medio, hasta el 16, que se sale un poquito de la gráfica. Ambos puntos cerrados también. La unión corresponde a unir esos dos conjuntos de extremo a extremo. Por lo tanto,
tendríamos que unir desde menos 2 hasta 16. Por eso la unión de los dos conjuntos sería de menos 2 cerrado a 16 cerrado. Si vemos la intersección de los mismos dos conjuntos expresados anteriormente, vamos a tener lo siguiente. La intersección se determina por una U hacia abajo. Si graficamos el conjunto D, va a ir de menos 2 cerrado a 10 cerrado. Y si graficamos el conjunto F, va de 3 cerrado a 16 cerrado también. La intersección corresponde a esos valores donde se observa que la gráfica está interpuesta sobre la otra, ya que son los valores que están en ambos conjuntos al mismo tiempo. Esto quiere decir que la intersección de D con F sería de 3 a 10. Ambos cerrados también, ya que sus extremos de 3 y de 10 están con la bolita cerrada. Cuando hablamos de complemento, en este ejemplo vamos a utilizar el conjunto D, que va de menos 2 a 10, y la representación simbólica de complemento sería nombrando la letra que representa el conjunto que estamos trabajando, en este caso la D, y una C pequeñita en la parte superior que significa complemento. Si queremos determinar el complemento de D, graficamos el conjunto D, que en este caso va de menos 2 cerrado a 10 cerrado. Y analizamos qué le falta a la gráfica para completarse completamente en R, es decir, para conformar toda la recta numérica. Necesitamos entonces que para el complemento dar todo el extremo de la izquierda, que sería desde menos infinito al 2 negativo, en este caso abierto, ya que estaba cerrado en el conjunto. Siempre debemos utilizar en los complementos el intervalo contrario al intervalo que representa el conjunto, ya que si el menos 2 pertenece a D, no puede pertenecer al complemento. Entonces sería de menos infinito a menos 2 cerrado. Por el otro lado de la derecha, también tenemos un intervalo cerrado en el 10, quiere decir que en el complemento el 10 no puede ir incluido, quiere decir que tiene que ir abierto, y sería de menos 10 abierto a más infinito. Para cuando tenemos dos conjuntos debemos siempre utilizar el símbolo de unión, uniendo estos dos extremos. Y así es como podemos representar el conjunto complemento de D. Veamos la unión en esta otra gráfica de los ámbitos de ambas funciones. Recordemos anteriormente habíamos determinado los ámbitos, el ámbito de F y el ámbito de G. El ámbito de F iba de 3 a más infinito y el ámbito de G iba de 0 a 6. Si quiero unirlos, entonces vamos a unir todo desde 0 hasta más infinito. Eso quiere decir que esa sería la unión de los ámbitos. Si analizamos esta otra propuesta, donde nos piden determinar la intersección de los dominios, necesitamos los dominios de las funciones f y g. Recordemos que el dominio de f iba desde 0 abierto a más infinito y el dominio de g iba de 2 cerrado a 7. Eso quiere decir que al tener una intersección necesitamos determinar dónde queda interpuesta una gráfica sobre la otra. Observe que de 2 a 7 está una sobre la otra. Quiere decir que la intersección de los dominios es de 2 a 7. Si hablamos de la intersección de los ámbitos, volvemos a trabajar con los ámbitos de ambas funciones. El ámbito de f iba de 3 a más infinito, abierto, y el ámbito de g iba de 0 a 6. Si vemos la intersección, recordemos que es donde hay doble línea o se interpone una gráfica sobre la otra. En este caso sería de 3 a 6 de intersección de los ámbitos. Si hablamos del complemento del dominio de f o de g, necesitamos los dominios de f y de g. Recordemos que el dominio de f va de 0 a más infinito. Eso quiere decir que su complemento es lo que le falta para completar toda la recta numérica. Si ya tenemos todo el extremo del lado derecho, lo que nos falta es el extremo del lado izquierdo. Por lo tanto, el complemento de la función sería de menos infinito a 0. Y en el caso de g sucede lo mismo. Tenemos que el dominio es de 2 a 7, por lo tanto su complemento sería desde menos infinito a 2 abierto y de 7 a más infinito.